Hay pocos médicos que manejen adecuadamente esto, entonces, pero sí las vamos a ir resolviendo. De hecho, de eso se trata la siguiente parte de la clase, es revisar todo esto. O sea, no nos vamos a quedar o a tratarnos de quedar con la menor cantidad de dudas. ¿Sale? Entonces, Sale, muchas gracias. vamos a continuar, vamos a darle un ratito más a esto para continuar con esto. Bien, el aparato respiratorio, ustedes saben, lo podemos dividir en el aparato respiratorio superior y el aparato respiratorio inferior. El aparato respiratorio superior. ¿Quiénes constituyen el aparato respiratorio superior? ¿Alguien recuerda qué es lo que está? ¿Cuáles son qué es lo que compone el aparato respiratorio superior? Era la nariz, la cavidad nasal y los senos paranasales. ¿Y qué más? Y la faringe, bueno, era el órgano común. Ajá, la faringe y la laringe. Y también podemos considerar hasta la tráquea, antes de la bifurcación, donde está la carina, ¿verdad? Y ya pues de la bifurcación de la tráquea hacia los pulmones ya es aparato respiratorio inferior, ¿verdad? Ahora, el aparato respiratorio, tenemos tres tipos de medios por los cuales el oxígeno llega hacia el aparato respiratorio inferior. Uno de ellos es el sistema de conducción, el de transición y el de intercambio. El sistema de conducción, ¿cuál es? Pues todos los conductos desde la narina, ¿verdad? Que pasa a través de la cavidad nasal y es un tubo que puede ir ramificándose, puede ir dividiéndose, ¿verdad? En la faringe, en la laringe, ¿verdad? Para finalmente llegar a la formación de la tráquea, ¿verdad? Y entonces es un sistema de conductos que llevan el oxígeno hacia el pulmón. Después tenemos el sistema de transición. ¿Cuál es ese sistema de transición? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda el sistema de transición? ¿Son los bronquiolos y bronquios? Son los bronquiolos, pero en su porción terminal que corresponde a los bronquiolos respiratorios. ¿Sí? Y ese bronquiolo respiratorio, ahí viene un proceso donde empieza de ser un epitelio cilíndrico, cúbico, llega a un proceso donde se vuelve plano, donde empiezan los neumocitos tipo 1. Y entonces ese proceso de transformación de un epitelio cúbico, que es del bronquiolo respiratorio, se transforma en un epitelio plano. Y finalmente ese epitelio plano, que es el de los neumocitos tipo 1, es donde se va a realizar el intercambio gaseoso. ¿Sí? Es el lugar del intercambio gaseoso. Aquí normalmente sabemos que en el caso de los animales,
el aparato respiratorio, en el caso del hombre igual. En el caso del aparato respiratorio, bueno, pues tenemos cierta flora y cierta cantidad de flora normal que se encuentra presente en el aparato respiratorio superior. Pero ya cuando ingresa, por ejemplo, donde es el comienzo de la tráquea, ahí que debe de suceder, que ya no debe de haber ningún elemento ningún elemento infeccioso, es decir, no debe de haber bacterias, todo el aire tiene que entrar prácticamente libre de bacterias, tiene que entrar libre de cualquier microorganismo y entonces tiene que entrar prácticamente estéril el oxígeno, ¿verdad? Tiene que entrar el aire libre de microorganismos. Entonces, en el aparato respiratorio superior encontramos cierta cantidad de bacterias que son normales y que forman parte de la flora normal en el aparato respiratorio superior. Pero recuerden que muchas de estas bacterias que son flora normal, al igual que en otras, pueden transformarse en bacterias patógenas porque son oportunistas. Cuando hay algún problema en el aparato respiratorio, por ejemplo, en donde hay demasiada humedad, donde hay demasiado, donde hace demasiado calor, donde hay un problema de deshidratación importante, donde hay demasiada urea, creatinina, en el ambiente, por ejemplo, en las granjas de los pollos o en las granjas de cerdos, donde hay demasiado amoníaco o cualquier cosa de esa, o en las granjas donde hay mucho polvo, pues eso va a favorecer que las bacterias puedan transformarse de ser flora normal en flora patógena, es decir, son bacterias oportunistas que van a desarrollar el problema. Entonces, a nivel de tráquea, el aire tiene que estar prácticamente limpio y donde no debe de haber cultivo de bacterias. La cantidad de bacterias que pueden llegar a entrar a la tráquea debe ser mínimo, debe ser muy, muy poco. Entonces, esa es una de las características del aire de la tráquea. Prácticamente debe estar estéril, debe estar con muy poca cantidad de y después aquí tenemos varios términos, ¿verdad? Uno de ellos es la biocenosis. ¿Alguien recuerda qué es la biocenosis? La biocenosis pues, es un conjunto de microorganismos que viven en un área determinada, en este caso en el aparato respiratorio superior. ¿Y qué es la disbiosis? ¿Alguien recuerda qué es la disbiosis? Es la alteración en las poblaciones de estos microorganismos de la microbiota. Exacto. La disbiosis es la que encontramos, por ejemplo, cuando hay algún problema de los que estábamos mencionando, ¿verdad? Cuando hay alguna infección, por ejemplo, viral, y eso va a provocar cambios en las formas de resistencia, y entonces eso es lo que va a hacer la disbiosis, ¿verdad? Y la disbacteriosis. ¿Qué diferencia hay con la disbacteriosis? Que ahí ya es cuando encontramos bacterias que no son normalmente residentes del organismo. Uh-huh. Efectivamente, ya es cuando hay un desbalance también de los microorganismos, y aquí los microorganismos van a empezar a ser patógenos. Es cuando la flora normal, ustedes recuerdan que siempre hay una pequeña proporción
dentro de la flora normal que es benigna, ¿verdad? Por decir de algún término, que no le causa daño y al contrario lo que va a favorecer es que la flora patógena no se desarrolle en forma adecuada. En el caso de la disbacteriosis, aquí ya empiezan a cambiar la proporción de poblaciones. Aquí ya hay un desbalance y se empieza a tener esos problemas. Vean aquí, por ejemplo, una de las causas de todo esto, vean, es el hacinamiento y algo muy, muy común son las enfermedades que se asocian con el transporte del ganado. ¿Sí? Vean aquí, tenemos esta otra vaquita, ¿verdad? Que tiene opacidad del corneal, pero vean, aquí lo más importante son las lesiones ulcerocostrosas, costrosas aquí en el morro, que esto nos está implicando una infección bacteriana. Seguramente es lo que digo, una infección viral, ¿verdad? Como puede ser la rinotraquitis infecciosa bovina, que es lo que va a traer todo este desbalance en la microflora. Ahora, los mecanismos de defensa son muy importantes para el desarrollo de las enfermedades o no desarrollo más bien de las enfermedades. Los mecanismos de defensa pueden ser inespecíficos, como son las turbulencias de aire, que son las que se generan en los cornetes nasales, ¿verdad? El atrapamiento del moco, ¿verdad? El moco va a atrapar todas las partículas de un determinado tamaño y junto con los cilios van a formar el aparato mucociliar, ¿verdad? Para eliminar todas esas partículas de gran tamaño. Y también tenemos los procesos de fagocitosis. Ustedes recordarán que en el caso de los macrófagos van a fagocitar todo lo que les llegue, ¿verdad? En algún momento, sin que tenga que haber un previo reconocimiento, como puede ser en la respuesta ya inmune específica. Entonces, los macrófagos. Y en el caso, también tenemos otros dos mecanismos de defensa, que es la tos y el estornudo. Cuando los individuos tienen tos, ¿qué parte del aparato respiratorio se verá afectado? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué parte del aparato respiratorio se ve afectado? La faringe. La faringe, ¿no? Bueno, parte puede ser la tos por la faringe, pero generalmente estamos hablando del aparato respiratorio inferior. ¿Sí? Generalmente cuando tenemos el problema y contrario, cuando es el aparato respiratorio superior, tenemos el estornudo. Sí, efectivamente a partir de la faringe pudiéramos tener ya como respuesta la tos, ¿verdad? Pero la tos generalmente es representativo de un problema del aparato respiratorio inferior y el estornudo a partir del aparato respiratorio superior. Por eso normalmente cuando tenemos rinitis tenemos una gran cantidad de estornudos. Ahora, los mecanismos de defensa específicos, pues tenemos dos anticuerpos, ¿verdad? Que generalmente, ¿cuál es el que encontramos en las mucosas? ¿Qué tipo de anticuerpo? ¿Cuál es qué anticuerpo es el que vamos a encontrar generalmente? ¿Cuál subclase o cuál clase de anticuerpos? ¿En dónde dijo, profe? En las mucosas. IgA. IgA, ¿verdad? La IgA con su porción secretora, ¿verdad? Después tenemos la inmunidad celular a partir de las células TH, las secreciones que también
Aquí en secreciones más bien se refiere a la presencia de algunos factores como el complemento, IgA, IgM en mucosas también, pero no, la más importante es la IgA. Al igual que la IgG y la IgM son importantes, pero una de las más importantes en todo lo que es la cuestión de epitelios es la IgA. Después tenemos la fagocitosis, ya que puede ser específica por macrófagos, ¿verdad? Ya por macrófagos en una respuesta específica, ¿verdad? Ya donde se monta una respuesta importante. Aquí tenemos una de las cuestiones aquí, unos datos que dice que diariamente respiramos 10,000 litros de aire, ¿verdad? No de oxígeno, sino de aire. ¿Verdad? Que el aire es una mezcla de diferentes compuestos. La superficie del pulmón es aproximadamente 200 metros cuadrados y la red capilar del pulmón más o menos mide 2.400 kilómetros. 2.400 kilómetros que nos permiten respirar 10,000 litros de aire. Entonces, vean, se dice que más o menos es una distancia del Distrito Federal a Tijuana. Es algo importante la red capilar que se tiene. Y se dice que un cuarto de parte de la población, tanto en Estados Unidos y en Canadá, morirá de enfermedades respiratorias. En México, pues no creo que se presente esto porque ya nos hubiéramos muerto ya desde hace mucho tiempo y a pesar de las grandes contingencias y un montón de cosas, todavía seguimos afortunadamente vivos. Vean aquí que estamos viendo. ¿Qué vemos aquí? Esos son los cornetes nasales, ¿no? Estos son los cornetes nasales y este es el tabique, ¿verdad? El tabique nasal. ¿Qué función tienen estos cornetes nasales? ¿Cuál es la función? Si no mal recuerdo, creo que era la filtración y calentar el aire. Ajá, van a calentar el aire. ¿Qué más? Aparte de calentarlo. También son olfativos, tienen receptores. Ajá. ¿Y qué más? Van a ¿Y hacen qué? filtrar el aire, ¿no? ¿Cómo? Van a humidificar y filtrar el aire. Van a humidificar el aire, es decir, le van a agregar humedad al aire. Y también lo más importante, otra de las cosas más importantes dentro del proceso de filtración, es que van a generar turbulencias. ¿Y qué sucede cuando se forman turbulencias? Que todas las partículas de gran tamaño, ¿qué va a suceder con ellas? Se van a tender a depositar en la superficie. Y entonces hay quien participa ya en la superficie. Pues el moco que se produce y que va a ser removido a través de los cilios de las células epiteliales y se va a remover todo esto para evitar. Entonces aquí la humidificación del aire, el calentamiento y todo eso es importante. ¿Qué es lo que sucedería si no fuera calientito el aire? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué es lo que llegaría a suceder? Pues podría ser que los cilios no se movieran, por lo tanto habría más entrada de partículas. Exactamente. Entonces, una de las cosas es que uno de las primeras cosas que sucede cuando el aire es muy frío es que se paralizan los cilios, ¿verdad? Los cilios se paralizan y entonces, pues, ya no habría esa remoción y facilitaría entonces el
que el mismo moco le sirviera de substrato a las bacterias y facilitarían la infección. Por eso es importante que el aire entre con cierto grado de humedad y además con cierta temperatura. ¿Para qué? Para que la función de los cilios se mantenga en forma adecuada. Aquí vemos la mucosa, los cornetes nasales. Efectivamente, habría una gran cantidad de problemas respiratorios. Y vean, de acuerdo al tamaño de las partículas, ¿verdad? Se van a quedar atrapadas, por ejemplo, a nivel del aparato respiratorio nasal, partículas mayores a 10 micras. En los bronquios, de 10 a 2 micras, hasta 2 micras llegan a pasar, ¿verdad? De 9 a 2 micras, de 10 a 2 micras. Y mayores, o digo menores a 2 micras, de 2 o menos micras, van a llegar al alveolo. ¿Sí? Es una de las cosas importantes. Entonces, generalmente uno de los problemas más graves, pues es que cuando hablamos o cuando tosemos, generamos partículas, ¿verdad? De saliva, y que pueden ir los virus, las bacterias, de menos de 2 micras, y entonces van a pasar todo el sistema de conducción y de transición y van a llegar al alveolo. Por eso los virus llegan muy rápidamente al alveolo, porque miden menos de 1 micra, ¿verdad? Entonces van a pasar fácilmente. En algunos casos las bacterias también pueden llegar de esta forma porque llegan o se forman partículas infectivas de menos de 2 micras. Y eso es muy fácil cuando estamos hablando, estamos generando muchas partículas y que estamos enviando. Por eso ahora con esto del coronavirus, por eso se pedía que hubiera una distancia mínima de 3 metros. ¿Para qué? Para que las personas que estuvieran hablando, pues, no se estuviera produciendo esta contaminación de forma relevante. Aquí tenemos el aparato mucociliar, vean, una microscopía, aquí podemos ver las células epiteliales y vean los cilios que tienen aquí en forma relevante. Voy a ver si puedo modificar estas imágenes. Vean, aquí tenemos las células epiteliales, vean los cilios, y aquí tenemos también una célula globosa, una célula caliciforme, que son las que nos van a estar produciendo el moco, junto con las glándulas de la submucosa. Las glándulas de la submucosa que pueden ser cerosas o bien pueden ser mucosas y que van a estar produciendo el moco para facilitar la eliminación de partículas nocivas en el aparato respiratorio. Entonces, aquí dentro de los sistemas de inespecíficos tenemos el aparato mucociliar, vean aquí en esta otra estructura, y también tenemos en forma importante los macrófagos alveolares que van a remover las pocas partículas que lleguen, las van a remover y las van a eliminar. Por ejemplo, una de las partículas que llega comúnmente en la ciudad, ¿qué partícula es? Y que hacen que los pulmones se vean de color oscuro. Y que se supone que son inertes. ¿Podría ser el smog o algo así? Ajá, el smog, y le llamamos como el tabaco. Muy bien, pero pues también todo eso nos va a generar ¿qué? Carbón, partículas de carbón, y entonces eso le llamamos como neumoconiosis, parte de la neumoconiosis, que recordarán de patología general, veíamos que se trata de carbón
Y entonces, ¿cómo le llamamos a las partículas de carbón cuando están en el aparato respiratorio? Antracosis, muy bien, se llama antracosis. Ustedes recordarán que eso le da un puntilleo oscuro al pulmón y también en los linfonodos mediastínicos o bronquiales vamos a encontrar estas partículas que son removidas por los macrófagos que llevan este material a los linfonodos, ¿verdad? Estos macrófagos residentes que tienen que pasar un periodo de adaptación, porque aquí casi prácticamente están en un ambiente casi seco, ¿verdad? Hay cierto grado de humedad, pero es mínima, que es donde van a estar viviendo los macrófagos. Ven, aquí tenemos aquí por ejemplo tenemos una situación, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que nos puede llegar a ocasionar problemas a nivel respiratorio pues son en primer lugar las enfermedades virales, el estrés que reduce en gran proporción la actividad de los macrófagos, las inmunodeficiencias, ¿verdad? Con pérdida de algunos cofactores y factores que van a ayudar, la deshidratación también, el edema pulmonar también es un factor que impide adecuadamente la acción y función de los macrófagos, el amoníaco, la uremia, ¿verdad? El amoníaco que podemos respirar o bien cuando tenemos enfermedades de sistema del aparato urinario. ¿Cómo es que el estrés causa esto? Recuerden que el estrés, generalmente en el estrés se producen una gran cantidad de sustancias. Una de las sustancias que se producen en el estrés son los corticosteroides. Son a partir de la glándula adrenal se producen algunas sustancias que son los corticosteroides y entonces estos lo que hacen es disminuir la función de los macrófagos. También inactivan a los linfocitos y los linfocitos que tenían que activar a los macrófagos no lo hacen. Por eso el estrés es importante. El estrés se produce una gran cantidad de catecolaminas también, pero todo ello lo que hace es finalmente, sobre todo el estrés crónico, no el estrés inmediato que nos pone en alerta. El estrés crónico es lo que nos hace y nos provoca daño en forma importante. Después, si quieres, te mando una publicación sobre cómo el estrés inhibe la respuesta inmune. Cómo es que el estrés, por ejemplo, aquí vean, cuando tenemos una infección viral, ¿verdad? Vean cómo tenemos un 100% de bacterias y cuando hay una infección viral, vean cómo se mantiene e incrementa la cantidad de bacterias conforme va pasando el tiempo. A diferencia de un individuo normal, ¿verdad? Donde está sano, vean cómo a las 12, 24 horas ha eliminado todas las bacterias que se le habían inoculado.
¿verdad? Esto es en forma experimental, cuando hay una infección viral. Y entonces aquí podemos ver claramente cómo los virus efectivamente inhiben la función de los macrófagos. Aquí tenemos la cavidad nasal, los senos paranasales. Los senos paranasales, ¿para qué servirán? Aparte de darnos sinusitis. Para permitir la entrada del aire. Exactamente. Tiene la función de reservar un poco de aire y también favorece la humidificación en estos sitios. Si vean, aquí tenemos esto, bueno, las glándulas, ¿verdad? Las células que producen el moco, las células caliciformes, ¿verdad? Glándulas caliciformes, más bien son células caliciformes. Y vean, aquí ya no hay cilios. Vean la congestión importante en toda esta situación. Ahora, aquí tenemos dos condiciones. Una es la epistaxis. ¿Qué es la epistaxis? Sangrado de la nariz. Sangrado de la nariz. Y este sangrado de la nariz es del aparato respiratorio superior. Ahora, ¿con qué debemos diferenciarlo? De una hemoptisis. ¿Qué diferencia hay entre una hemoptisis y una epistaxis?